La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por cienciaperú.tv. Este programa está diseñado para promover el desarrollo científico y tecnológico del Perú y, ¿por qué no?, del mundo. Lo hacemos entrevistando a personalidades que se dedican precisamente a ese campo. En Estados Unidos le llaman el STEAM. Actualmente en Estados Unidos veo mucha publicidad a través de las redes en que invitan a gente que haya desarrollado ciencias, ingeniería y matemáticas para facilitarles el ingreso a ese país con una visa apropiada. Bueno, por algo será. El conocimiento ya está reconocido que es de gran valor para el desarrollo de los países, puesto que entonces las potencias que están compitiendo permanentemente entre ellas, cada vez convocan con más fuerza a expertos en estos campos. En esta oportunidad vamos a conversar con el científico de la computación, Carlos Guerra, que nació en Arequipa y ahora se encuentra en Carolina del Norte trabajando con sus conocimientos. Ha hecho una serie de estudios que vamos a conocer con más detalle. Muchas gracias, estimado Carlos, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, doctor Montoya, por esta oportunidad. Le agradezco y estoy a su servicio para cualquier pregunta que usted me indique. Bueno, entonces siempre comenzamos en este programa conociendo a nuestro entrevistado. Las preguntas son ya clásicas. ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban sus padres cuando era usted chiquito? ¿Ah? ¿Cómo es que empezó su gusto por las matemáticas, supongo, en la computación, antes de llegar a la universidad? Justo llegamos hasta el colegio. Cuéntenos, por favor. Está bien, yo soy de Arequipa, nací en el año 1969 y mis padres, mi papá fue el doctor Mayro Guerra, que ya falleció ya hace 4 años atrás. Él se dedicó a la medicina en el hospital de los seguros de Arequipa. Mi mamá era contadora, pero se dedicaba más que todo a sus hijos en casa. Y cómo se llama, para mí la inquietud de la ciencia de la computación llegó bien tarde a mi, a mí porque yo estudié en el Colegio La Salle de Arequipa y cómo se llama, de ahí cómo se llama, entré a la universidad para ser cómo se llama, contador en la Universidad de la Católica de Arequipa. Y después de 4 años o 5 años que estaba en la carrera ya, conocí a mi esposa, que es americana, y de ahí, ¿cómo se llama? Me fui a los Estados Unidos y, ¿cómo se llama? Con mi esposa ya, y ahí tuve que decidir si continuar con la carrera de contabilidad o con la carrera o cualquier otra carrera. Y me di cuenta que el sistema de contabilidad del Perú y de los Estados Unidos era bien diferente, entonces ahí decidí a hacer otra rama y ahí me entré al circuito de las ciencias de la computación. Entonces, más o menos cuando tenía unos 22 años, más o menos era cuando comencé, ¿cómo se llama? A esa inquietud de las matemáticas, de la ciencia de la computación, que nació en mí. Ese es el recorrido que tuve hasta llegar a la ciencia de la computación. Usted ha hecho algunas tesis. Cuéntenos cuáles fueron estas, sobre qué tema trataron. Bueno, acá ¿cómo se llama? En la Universidad de Carolina del Norte tenías dos opciones. Una ¿cómo se llama? De tomar un examen al final del bachiller de todo lo que ha aprendido. U otra es tener ¿cómo se llama? Hacer una tesis.
yo decidí más que todo para la rama del examen. Entonces ahí tuve, como se llama, que tomar un examen de todo lo que aprendí de la ciencia de computación en el bachiller y, ¿cómo se llama? Y eso fue, ¿no? Ya en la maestría, como sea, en la maestría también tienes otros ¿cómo se llama? Dos opciones. Igual, que era de tomar un examen de todas las ramas o tener una tesis. Y entonces yo siempre tomé el examen porque para mí era más importante, ¿cómo se llama? Tener el conocimiento fresco de lo que había aprendido en el bachiller o en la maestría y de esa forma, ¿cómo se llama? Poder, ¿cómo se llama? Estar expuesto a las diferentes oportunidades que hay acá en los Estados Unidos para esa rama de la ciencia de explotación. Y usted, su especialidad es arquitectura de la computación. ¿Cómo se define esa especialidad para nuestros seguidores? Eh, exacto. Entonces, en general, cuando usted termina la computación, puedes tomar diferentes ramas de tu carrera. Yo decidí más que todo en el desenvolvimiento, de desarrollo de aplicaciones, como se dice acá, software engineering. Y esa rama más que todo tienes varios, ¿cómo se llama? También ramas que cuando te desplazas durante todos esos años, estás desenvolviendo, prácticamente ¿cómo se llama? Aplicaciones, codificando. Y después de eso, más que todo, te vas haciendo, ¿cómo se llama? Al lado del diseño. Yo decidí más que todo para el diseño de software. Y acá se dice esto, el arquitecto de software. Entonces, de esa forma, ¿cómo se llama? Arquitecto de software se encarga ¿cómo se llama? A adquirir los requisitos de cualquier producto que quiera que nuestros, ¿cómo se llama? Clientes quieren y agarrar esos requisitos, ¿cómo se llama? Diseñarlos de una forma, ¿cómo se llama? En la cual se puede expresar ese diseño para que los desenvolvedores o los ingenieros de sistemas, los que codifican, puedan agarrar ese diseño y desenvolverlo de acuerdo a ese diseño. Entonces, el que está diseñando ¿cómo se llama? La aplicación, y vamos a hablar sobre el diseño de la arquitectura, eso se llama arquitecto de software en computación. Entonces, eso es lo que se hace. El diseño son más que, más que todo si tomamos, por ejemplo, un ejemplo de una aplicación, es cómo se llama, cuáles son los componentes de la aplicación, preocuparse de la seguridad de la aplicación, preocuparse de la performance de la aplicación, preocuparse de los, ¿cómo se llama? De los, ¿cómo se dice? Las excepciones de la aplicación, los errores de la aplicación, todo es un diseño en la cual un ingeniero de desarrollo puede agarrar todos esos datos y desenvolverlo, como se llama, con el código, ¿no? Codificando esos requisitos del diseño que ha hecho, como se llama, el arquitecto de software. Entonces, es lo que se llama arquitecto de software acá en los Estados Unidos. Ahora, la ciencia de la computación se han convertido en las carreras muy demandadas en los países del norte. Veo que la competencia entre las potencias, especialmente Estados Unidos y China, están justo en torno a esta especialidad. ¿Por qué es tan importante la ciencia de la computación para la competencia entre las potencias? Bueno, para agarrar, ¿cómo se llama? Datos de cualquier tipo y automatizarlos, esos datos en aplicaciones, está en todos lados. Está en todos lados. Está en los bancos, está en los hospitales, están en los seguros, están en el gobierno, todo donde usted va y está interactuando con una pantalla en el teléfono, todo es ciencia de computación, es el desarrollo, ¿cómo se llama? La codificación de esas interacciones a través de teléfonos, a través de, ¿cómo se llama? De pantallas, de websites. Todo está hecho a base de esos datos de la ciencia de la computación. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Como usted dice, ¿cómo se llama? La forma en la que
si uno estudia esa rama, es bien importante para cualquier rama que quieras tú tomar. Entonces, en cuestión de, ¿cómo se llama?, de esa competencia que hay entre Estados Unidos y la China, por ejemplo, es sobre eso. Ahora inclusive no, la ciencia, como ahí hablamos de, ¿cómo se llama?, de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en la cual es todo base de ciencia de la computación, de algoritmos, en la cual tienes que usarse todos esos conocimientos y la China y los Estados Unidos están en una competencia en esa generación de, por ejemplo, de inteligencia artificial. Y todo eso es base de matemáticas, ciencias de la computación. Entonces, es por eso que es importante que si uno está dando un conocimiento sobre esos temas, entonces la competencia está en todos lados. Acá en Perú las matemáticas no son bien comprendidas. Los jóvenes dicen, ah, matemáticas, eso es para enseñar en los colegios. En Estados Unidos, ¿cómo es la apreciación que se tiene de las matemáticas? Yo diría que es muy alto. En todas partes, por ejemplo, que usted se quiera graduar en cualquier bachiller, por ejemplo, acá en los Estados Unidos tienen unos requisitos de unas ciencias como las matemáticas. Por ejemplo, si usted quiere hacer medicina, por ejemplo, tiene que tomar física, tiene que tomar cálculos, es no solo anatomía, ¿no? O esas ramas que son bien específicas a la medicina, por ejemplo. No, se tiene que tomar estadísticas, se tiene que tomar matemáticas, y cálculos, física, todos esos números que hay, ¿no? Porque acá el énfasis que se da no solo es en su rama específicamente, pero también en la rama en la que uno pueda utilizar esas matemáticas para ¿cómo se llama?, hacer, ¿cómo se llama?, una maestría, para hacer, ¿cómo se llama?, un doctorado, en la cual se necesitan esos conocimientos necesarios para sobresalir y también para aprender en su propia rama. Entonces, las matemáticas acá son muy importantes. Yo prácticamente cuando estuve en el colegio en Arequipa, por ejemplo, era toda memoria, no era como, por ejemplo, una forma de analizar así bien, preguntar unas preguntas bien, ¿cómo se llama?, válidas, en la cual, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, te pueda gustar la rama de las matemáticas. A mí, yo me acuerdo que en el Perú era más que todo, todo era memoria. Acá cuando vine acá a los Estados Unidos, yo tuve bastante, ¿cómo se llama?, eh, eh, obstáculos, por eso mismo, porque acá en general, ¿cómo se llaman?, las matemáticas o cualquier otro conocimiento, es cuestión de, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de aprenderla de una forma en la que te pueda gustar y también le puedas razonar, ¿cómo se llama?, de una forma correcta. Y de esa forma, ¿cómo se llama?, tú puedes, ¿cómo se llama?, utilizar esos conocimientos, ¿no? Pero, como usted dice, acá las matemáticas sí son muy importantes en cualquier rama, yo diría, no solo en ciencia, pero también en otros conocimientos en la cual que la puedes utilizar para el desarrollo de tus estudios a través de la maestría o doctorado que puedan hacer. Pero la carrera así como matemático, mathematician, Oh, también están muy requeridas porque con ciencia de la computación ambos se parecen bastante, ¿no? sí, acá los matemáticos, ¿cómo se llama?, por ejemplo, son bien, ¿cómo se llama?, utilizados, por ejemplo, en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es básicamente todo esa base de algoritmos en la cual, cómo se puede hacer, ¿cómo se llama?, modelos en la que puedas enseñarles a la máquina pensar por sí misma, y toda esa base de matemáticas. Entonces, acá los matemáticos, por ejemplo, son bien utilizados en inteligencia artificial en estos momentos, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante en estadística, como acá los data scientists, acá también son también matemáticos, todo eso. Entonces, sí, acá son bien utilizados en todas esas ramas en general que he visto en este momento. La El, inteligencia artificial, la inteligencia artificial a veces confunde a la gente porque la ciencia de la computación empezó a dar
empezó pues en los años 50 y con el tiempo hay determinados aspectos de las ciencias que le van poniendo, digamos, pequeñas etiquetas, ¿no? Machine Sí, learning, aprendizaje exacto. profundo, etcétera, etcétera. Pero en el Sí, fondo es ciencia de la computación, hay que conocer ciencia de la computación sí, para activar en cualquiera de estos campos, ¿no? Y también sí, matemáticas. exacto. Y en base es más que todo bastantes cálculos, bastantes matrices, matemáticas, las matrices, bastantes cálculos, bastantes estadísticas. Eso yo diría que son las bases de la inteligencia artificial para los modelos, para poder, ¿cómo se llama?, estimar, ¿cómo se llama?, lo que pueda hacer la máquina para usted. Y es base a eso, es base a eso. Si usted sabe matemáticas y si usted sabe cómo se llaman las estadísticas, si usted sabe cómo se llaman am, esas bases, entonces la ciencia de la computación agarra esos modelos, esas matemáticas y las desarrolla para que pueda interactuar con el usuario. Entonces, esa es la base, como usted dice, es no solo las ciencias de la computación, hay matemáticas, hay cálculos entre eso, bastantes matrices, hay bastantes estadísticas que se usa para ¿cómo se llama?, hacer todos los modelos para la inteligencia artificial. Eso es muy importante. Muy bien, entonces podríamos decir que los matemáticos son bastante requeridos en este tiempo de la modernidad. ¿Por qué cree usted Exacto. que en el Perú no se tiene esa noción? Ah, am, en realidad, yo he estado fuera del Perú hace ya quizás unos 34 años y voy al Perú de vez en cuando. No, He estado pero yendo al Perú en su época los matemáticos en, eran vistos como, o ¿no? en realidad, ¿cómo se llama? El- cuando yo me acuerdo que las matemáticas a mí me las hicieron como, como le digo, ¿no? La usan como especie de memoria, no las Ah, usan bueno. como, como, por ejemplo, cómo puedo utilizar, ¿cómo se llama?, una función en las matemáticas para una aplicación real. Eso no la vi en el Perú. Quizás, ¿cómo se llama?, el entrenamiento de los profesores de universidades allá, más que todo se dedican a aprender, ¿cómo se llama?, las funciones de las matemáticas, por ejemplo, de una forma muy metódica, en la cual si esto es, esto sale así, pero no te dicen cómo la puedes utilizar las matemáticas en cuestiones de, ¿cómo se llama?, de la vida reales, ¿no? De una vida real, de un caso real. Y eso no lo vi en el Perú, pero acá sí lo vi. Yo creo que una diferencia es eso, la aplicación de esos conocimientos ¿cómo se llama?, en casos reales. Quizás eso, y también el incentivo, quizás el incentivo que acá en las universidades, ¿cómo se llama? El incentivo es enorme. Acá los profesores son bien accesibles a los estudiantes, quizás. Eh, y ¿cómo se llama? Eso quizás cuando yo estaba en el Perú, por ejemplo, fue una diferencia en la cual yo no veía estudiantes que iban a preguntarles cómo se llama a los profesores, quizás no están accesibles, no están en su horario, quizás no están ahí. Acá no, acá vas a la universidad y acá los profesores están ahí abiertas las oficinas para ellos, para molestarlos o preguntarles en cualquier momento. Entonces, ese incentivo quizás también para mí fue otra experiencia en la que quizás el incentivo es diferente entre el Perú y otras potencias, ¿no? Como en Estados Unidos. O sea, en Perú los profesores estaban solamente en clase, mientras que en Estados Exacto. Unidos están permanentemente en contacto con los alumnos que quieran conversar con En ellos. serio. Son, acá, por ejemplo, puedes hablar con un profesor como si fuera un amigo tuyo. Puedes, ¿cómo se llama? Es tan accesible. Y ellos no se molestan si es que vas allá a su oficina en cualquier momento, inclusive está cerrado, no les importa, al contrario, te dan, ¿cómo se llama? Te abren su oficina o el conocimiento que ellos quieren en cualquier rato.
Y eso les gusta a ellos. Y acá, por ejemplo, cuando yo llegué, me encantó bastante eso. Entonces ahí me incentivó para aprender más el conocimiento en este caso, de la ciencia de la computación, porque es importante. Y no solo eso, también ¿cómo se llama? Los que ayudan a los profesores, son, que son, ¿cómo se llama? Estudiantes de posgrado. Ellos también tienen sus oficinas de horario para que los estudiantes puedan preguntarles preguntas. Y eso también, para mí, toda esa facilidad que te dan para que puedas aprender más, y eso fue para mí una experiencia muy bonita, que no la vi hasta ahora, porque yo he estado ya en los últimos 4 o 5 años y la experiencia es totalmente diferente que la de acá. Ahora no sé cómo será allá, pero acá, como yo vivo acá, bien cerca de mi alma mater, veo lo mismo, no ha cambiado, no ha cambiado. Entonces, Lo que eso pasa es, es que en Estados Unidos los profesores, con la remuneración que tienen, pueden mm, vivir de una manera decorosa, mientras que en Perú los mm, profesores ganan tan poquito que tienen que ir a dos, tres lugares para llenar la olla, ¿no? ¿Usted sabe eso? exacto, eso también fue una diferencia socioeconómica y política también que es bien diferente a la de allá y a la de acá. Sí, acá los profesores, por ejemplo, en el año eh, 93, un profesor de matemáticas que tenía un doctorado en una universidad ganaba alrededor de $98,000 al año. Eso fue en el año 93. ¿Cuánto dijo? Ah, no, $98,000 al año. Ah, muy bien. Entonces, un profesor de la universidad matemático ganaba en esa época. Eso pues ahora ganará pues un profesor alrededor de unos 150,000 a $170,000 al año, así de introducción nada más. Pero también depende de la zona, depende de dónde está, porque cada estado acá en los Estados Unidos es diferente. Una universidad, un profesor en la Universidad de California, por ejemplo, gana mucho más porque el costo de vida es mucho más. Entonces, hay diferentes zonas en las que hay, pero sí, esa es la diferencia que hay. Y tiene razón, los factores económicos, sociales y políticos que hay entre esos países son únicos y con eso afecta definitivamente a los profesores del Perú, por ejemplo. Y también es lo mismo para los otros profesionales. Por ejemplo, usted no podría vivir en el Perú con las remuneraciones que le pagan acá, ¿no? Sí, exacto, sí, eso sí, allá realmente yo no sé cuánto un profesor gana, en realidad no sé, pero como se me hacía acá un profesor de universidades puede ahorrarse y comprar una casa y tiene esa facilidad de la economía de acá de los Estados Unidos. Entonces es diferente. Ya tiene razón. La adquisición de moneda es muy diferente al Perú a la de acá. Y además el presidente de Estados Unidos, yo lo escucho de vez en cuando, que habla de la competencia tecnológica, de los chips, hay la ley chip, siempre está atento a los temas científicos, mientras que acá nosotros los políticos hablan de corrupción, de violencia, de extorsión, de líos tremendos. No hay debate sobre el tema de ciencia y tecnología. ¿Ha notado usted eso? Sí, sí, acá el gobierno tiene bastantes, ¿cómo se dice? Grants, en la cual, ¿cómo se llaman? Las universidades, los investigadores están, ¿cómo se llama? Aplicando esos grants que el gobierno da para incentivar, ¿cómo se llama? La ciencia en diferentes campos que hay, ¿no? Entonces, eso se ve. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi maestría, tenía que hacer algo para que me puedan pagar mi maestría, entonces tuve que ir en contacto con un profesor de la Universidad de Florida, por ejemplo, para que pueda trabajar con él. Ese era un grande el gobierno de los Estados Unidos en la cual incentivaba por un proyecto
en la cual yo tenía que estar envuelto y tenía que trabajar con el profesor. Entonces ahí ve cómo se llama que el gobierno está bien incentivando a las universidades, a la ciencia, a las investigaciones de todas las ramas, no solo en ciencia, pero en todas las ramas. Para mí eso fue algo, ¿cómo le puedo decir? En la que allá en el Perú hay, pero para encontrarlo, para agarrarlo, es bien difícil. Acá es un poco no es tan fácil, pero es, como se llama, es más factible hacerlo, más posible hacerlo para encontrar todos esos, ¿cómo se llama?, grants o ayudas del gobierno para que pueda usted, pueda estudiar, pueda hacer un proyecto, pueda hacer una investigación, todo eso. Entonces, sí, ese es, el incentivo del gobierno es mucho, mucho más, es mucho, mucho más. Muy bien, ahora usted me dijo que era casado. Sí, soy casado, me casé muy temprano, a los 19 años, conocí a mi esposa allá, ella estaba haciendo un semestre allá en la Universidad de la Católica ¿A y qué ¿cómo se llama? edad? La conocí a los 19 años. A los 16 años. Estoy con ella misma, estamos casados ya 34 años O sea, y ¿tienen cuántos hijos? tenemos dos hijos, mi hijo que se llama Quique, él ha hecho un bachiller en biología y mi hija que hizo un bachiller en psicología en química y ahora está haciendo medicina, está haciendo para ser doctora. Y también, como le digo, ella, como Medicina usted es dice, ¿no? medicina es una carrera muy cara. Es una carrera muy cara y me tengo la suerte de que mi hija salió becada para entrar a la Universidad de Pensilvania y le pagaron, ¿cómo se llama? Todo. Son 4 años en la Universidad de Pensilvania, pero cada año te cobran, si no tienes nada, te cobran unos $96,000 al año. Y ella agarró una beca a través de la universidad y le dieron todo, pero para agarrar la beca tuvo unas notas muy altas en la universidad de bachiller y tuvo, como se llama, un examen muy alto, entonces ella la agarró muy bien, entonces le pagaron todo por $96,000 al año por 4 años, o sea, alrededor de $400,000 que cuesta la carrera de medicina, se da cuenta. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes de medicina? Acá es más que todo, tienen que sacar, ¿cómo se llama?, un préstamo, porque ellos saben que acá al final de la carrera, ser un doctor, te pagan muy bien, te pagan muy, muy, muy bien. Entonces, ellos pueden pagar esa deuda, ¿no? Entonces, pero mi hija no tiene esa deuda, tiene una pequeña deuda que tuvo por la comida y la estadía que tenía que tener, pero es muy mínima y bueno, eso es lo que le dio, ¿no? Entonces, así fue. Sí, sí, me acuerdo. Yo cuando estuve allá conocí a médicos que me contaron que al terminar su carrera tenían una deuda de un par de millones de dólares, que eso no tenían Sí, problema, que lo iban a devolver en algún par de años sí, en su trabajo. sí, sí, Me llamó la sí, atención sí. bastante. Muy bien, lo felicito. ¿Y cuál sería el consejo para los jóvenes peruanos que quisieran un poco tener tantas facilidades? ¿Cómo conoce usted ahora los mecanismos que hacen que se puede hacer desde Arequipa para ir a Estados Unidos a estudiar la maestría, el doctorado? Ah, sí, yo diría que ahora hay, como se llama, como la tecnología de la internet que no había antes, ahora hay esas comunicaciones rápidas, hay bastantes oportunidades acá en las universidades que uno puede contactarse con la facultad de donde las personas o los estudiantes quieran aprender. Ese es un ejemplo. Yo diría que aprendan el inglés. Aún así que no salgan del Perú, aprendan el inglés es muy importante y cuando salen es la forma de comunicarse, la forma de sobresalir, como se llama, en cualquier rama que puedan hacer. Entonces, ese es un prerequisito importante de tenerlo.
Pero yo diría que si es que están interesados en cualquier rama en las universidades ofrecen, ¿cómo se llama?, bastantes becas que, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, cualquier, ¿cómo se llama?, estudiante extranjero puede aplicar. Y acá, por ejemplo, cuando yo estudiaba la ciencia de la computación, había unos tres, cuatro americanos en la, en la clase por ejemplo, de, de ciencia de computación que tenía, y los demás eran indios, chinos, europeos, y cómo venían ellos, ¿no? Entonces, porque, ¿cómo se llaman las facultades acá? Por ejemplo, los americanos aplican muy poco quizás en la forma de, ¿cómo se llama?, de pagar sus estudios quizás, en cuestión de que la universidad ofrece, ¿cómo se llama?, bastantes becas para estudiantes de cualquier tipo y, ¿cómo se llama?, y si es que uno le da, ¿cómo se llama?, y si tiene, ¿cómo se llama?, una economía, ¿cómo se llama?, que no pueda solventarlo por sus papás o cualquier motivo social que tengan, entonces la universidad les da esa facilidad para que puedan aplicar y adquirir esas becas. Pero, ¿cómo se llama? Pero yo diría que la experiencia que tuve acá es más que todo que sean bien curiosos los estudiantes ¿cómo se llama? De la rama que tengan, que estudien bastante, que tengan, ¿cómo se llama? No tengan miedo de que digan, oh, no voy a encontrar una oportunidad en los Estados Unidos. Hay bastantes oportunidades. Inclusive acá, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo también trabajaba, por ejemplo, en el departamento de ciencia de la computación, ¿no? Entonces yo veo las clases y un amigo americano que estaba al lado mío me preguntaba, ¿dónde has sacado ese trabajo? Bueno, buscando, inclusive los mismos americanos no saben que hay esas oportunidades acá. ¿Te das cuenta? Entonces, es cuestión de buscar. Hay tantas universidades acá, hay grandes, pequeñas, y de las zonas donde están, ¿cómo se llama? Tú puedes, ¿cómo se llama? Y yo diría que hay bastantes posibilidades. Es cuestión de contactarse con las facultades, preguntar, y ellos te ayudan, te dan toda la información que necesitas hacer para aplicar y ver cómo puedes salir, por ejemplo, del Perú. Muy bien. Finalmente, estimado Carlos, eh, ¿no extraña usted el país de vez en cuando? ¿Cuál es ese sentimiento para un arequipeño? Sí. Dice que un arequipeño nacido puede nacer en cualquier parte, pero ¿cómo se siente usted allá? ¿Cuál es Sí. su corazoncito peruano? ¿Cómo le palpita? No, yo siempre extraño a mi tierra, siempre, ahora voy cada año. Pero no, si usted vive acá afuera, yo no sabía cuando salí del Perú, no sabía que la comida peruana era lo mejor que había. Yo acá comencé a estudiar y de repente, ¿cómo se llama? No comía lo que tan rico que se comía allá en el Perú. Ahora acá hay restaurantes peruanos, hay donde pueda ir, pero no es como por ejemplo, en Arequipa, que hay una gastronomía enorme y tan rica que hay. Entonces, para mí, más que todo, era la comida, de que la extrañaba bastante, era el aspecto social, ¿cómo le puedo decir? El aspecto, la forma de socializar, quizás era un poco más, ¿cómo se llama?, más caliente allá en el Perú. eh, Hablar con tus personas de tu tierra, o estar allá y tener ese aire, esos alrededores que me acuerdo también en el Perú, donde yo vivía en Yanaguara, por ejemplo, se extraña todos los días, ¿no? Y nunca he estado, no he querido volver, pero no es no es que he querido volver, sino que siempre quiero volver allá al Perú y cada oportunidad que tengo, siempre voy al Perú a visitar mi tierra y aún así que como esté, en qué situación esté en el Perú, yo sé que están en una situación bien, yo diría quizás no tan estable que digamos, pero como siempre, yo siempre regreso a mi tierra para tener ese contacto y recordar esos momentos que tuve en el Perú. Muy bien, fue Carlos Guerra, científico de la computación.
que estudió en su tierra, Arequipa, en la Universidad Católica Santa María, hasta en Carolina del Norte, como científico de la computación, nos ha dado informaciones valiosísimas por qué los profesores allá están siempre con los alumnos, como amigos, porque en el Perú no es así, cómo es que allá se da becas para estudiar maestría, doctorados, acá tiene que pagar para hacer lo mismo, cómo es que la, me- la medicina es la carrera más cara, 90.000, 100.000 dólares al año, pero también, por supuesto, los profesores universitarios ganan esa cantidad. En fin, esta información muy veloz. Muchas gracias, amigo Carlos, y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.